Bien, entonces, aquí tenemos la media armónica también bastante fácil. Ya ustedes saben que X1, X2 son la posición de los datos. Y aquí tenemos, donde dice F es la frecuencia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una división con la frecuencia, o sea, de una suma de fracciones. La frecuencia con que se da el dato dividido entre el dato en el denominador. Y en el numerador, la cantidad de datos. O sea, vamos a trabajar con la misma cantidad de datos que estamos trabajando, los 21 datos, creo que son que hay, que están aquí. Lo voy a poner un poquito más para abajo para que sepan de qué se trata. Entonces, esa es la fórmula para trabajar la media armónica. Se la voy a poner un poquito más pequeña y vamos a ver cómo se trabaja de forma manual y de forma en Excel. Y miren qué fácil de forma manual. Sencillamente la media armónica decimos que n, ¿verdad? En el numerador. Aquí hay 21 datos. Entonces en el denominador decimos que el 1 se repite ¿cuántas veces? 2 veces. En lo sumando no importa el orden, ¿verdad que sí? Que el 2 se repite 5 veces. 5 veces. Que el 3 se repite 7 veces. 7. Que el 4 se repite 5 veces. Que el 5 se repite 2 veces. Y cuando hacemos la suma de esas fracciones, suma de fracción con diferente denominador, hacemos el MCM y nos vamos a sumar todas esas fracciones. Y cuando dividimos 21 entre la suma de todas esas fracciones, nos da 2.48 aproximadamente. Entonces, ¿cuánto me dio la media aritmética? Me dio 3. Y la media armónica me dio menor. Vamos a ver la relación que le dije. Si la media aritmética, si la media armónica me da menor o igual a la media aritmética, estoy trabajando bien. ¿Se ve ahí? Sí, y en este caso me dio menor, pues todos estamos trabajando bien. ¿Correcto? Sí. Bien. Entonces vamos a ver qué me dice Excel de la media armónica. Entonces le decimos igual media, y vemos que aquí dice armónica. ¿Ves? Dice, devuelve la media armónica a un conjunto de números positivos. Entonces venimos y decimos doble clic y seleccionamos los datos. Vamos a ver si esto nos da aproximadamente igual. Cuando le damos Enter, mírenlo ahí. ¿Se fijan? Exactamente igual. Exactamente igual, así mismo. Entonces, le voy a dejar también esas formulitas por ahí para que ustedes vean cómo calcularlo. Usted le hace clic arriba y ve lo que hay seleccionado. Pregunta sobre la media armónica. Sí, maestro, yo tengo la mano levantada. Le quería Adelante, lo que hacer pasa una es que no puedo pregunta. verlo. Ajá. Yo tengo un libro. Quería preguntarle si da lo mismo. En el libro está la primera parte de esa fórmula que usted puso arriba, donde dice media armónica. N sobre 1 sobre X1 más 1 sobre... Si yo lo hago así, da lo mismo. Porque yo no lo había visto así Sí, como usted lo hizo, poniendo la cantidad de repeticiones en el numerador y da lo mismo, porque da lo mismo. recuerda que cuando en ese libro te pone un ejemplo, si el dato se repite 2 veces, te pone 1 sobre el dato 2 veces. Y es lo mismo cuando tú haces una suma de fracciones. O sea, 1 sobre 2 más 1 sobre 2 me da 2 sobre 2. O sea, da lo mismo. Fíjate en un ejemplo en ese libro. Podemos ir a buscarlo y podemos verlo para que vea que da lo mismo. ¿Cómo fue, maestro? Que no le escuché. Ok, ¿tú tienes el libro a mano? Yo le puedo mandar un escrito por el grupo para que usted... No, pero si tú lo tienes a mano, busca donde hay un ejemplo para que tú veas que si el dato se repite 2 veces, ese libro lo pone la fracción 2 veces. Por eso es que pone 1 sobre X1. ¿Me confirma si lo... En este ejemplo que yo tengo aquí, Ajá. se calculan velocidades.
dice que se utiliza para calcular distancias. Entonces, da el ejemplo de que una familia realiza un viaje en automóvil de una ciudad y va dando de tantos kilómetros por hora a tantos kilómetros por hora. Entonces, lo que hace es que me da 3 velocidades. Pero no se repiten, ya entendí. No se repiten. Entonces, lo que me coloca arriba es Sí, N3, que fueron las 3 velocidades, sobre exacto. 1 sobre la primera La primera velocidad, más velocidad, 1 segunda. sobre la otra Sí, velocidad, es lo y mismo. así. Es lo mismo, sí. Es lo mismo, Da lo que mismo. esa era mi pregunta. Sí, sí, claro, da lo mismo, claro. Lo que quise fue como explicarte como que por qué da lo mismo. O sea, si tuviéramos Sí, otro sistema, yo entendí, maestro, solo que ok, no la había visto así, porque yo la enseño como le estoy diciendo, entonces sí, no la sí. había visto así. Obviamente, vuelvo y le repito, en los libros de estadística, mire, yo tuve una frustración y yo la voy a demostrar aquí cuando lleguemos a ese tema. Yo tuve una frustración con un profesor llamado Domingo Boanerges, que ese profesor casi me frustra porque yo le dije que yo me la sabía de otra forma y cuando yo me paré a explicarla de otra forma, él me paró a explicarla. Me dijo, mire, eso es un disparate, su libro soy yo. Yo no le voy a decir eso a ustedes, pero en verdad ese profesor casi me frustra. Pero sí, vamos a encontrar cosas diferentes, pero al final da lo mismo. E incluso vamos a encontrar cosas que están erróneas en algunos libros. Hay que tener cuidado, pero está bien. Vamos a ver hasta dónde podemos abarcarle aquí. Entonces vamos ahora con la media cuadrática. Media cuadrática. La fórmula para la media cuadrática la tenemos por aquí. Vamos a llevarla a Excel para que la puedan visualizar. Bien, para la media cuadrática, fíjense, tenemos la raíz cuadrada de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la frecuencia por el dato al cuadrado entre n. Entonces, fíjense cómo aquí lo detalla. Si vamos dato por dato, tenemos el dato al cuadrado más el segundo dato al cuadrado más el tercer dato al cuadrado. Pues entonces me da lo mismo yo decir la frecuencia, para no tener que copiar el mismo dato varias veces, por el dato al cuadrado. Entonces, la frecuencia por el dato al cuadrado, o sea, la segunda frecuencia por el dato al cuadrado. O sea, todo esto es lo mismo. Es posible que en los libros se la pongan así, pero al final da lo mismo. Entonces, vamos, si de forma rápida, yo puedo también demostrarle que da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, una suma de fracciones que me dice 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Se supone que da lo mismo que yo diga, como ese dato se está sumando 3 veces, pues yo puedo decir 3 por ese dato al cuadrado. Recuerden que la multiplicación es una suma sucesiva. ¿Se entiende lo que quiero decirle? Bueno, parece que sí. Sí, se entiende, profe, se entiende. Ok. Entonces, miren acá. Entonces, vemos los mismos datos. Damos los mismos datos. Vamos a ver el ejercicio resuelto. Y si hay alguna pregunta, sin miedo, no levante la mano porque no puedo ver su mano. Sin miedo, interrúmpame y pregunte. No se quede con la duda nunca. Nunca conmigo se quede con la duda. Yo le doy la facilidad para que usted pregunte. Mírenlo aquí. ¿Qué pasa? El 1 se repite 2 veces, ¿verdad que sí? Como lo vemos aquí. Se repite 2 veces. Da lo mismo que yo ponga 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que yo diga directamente 2 por 1 al cuadrado. Por eso es que aquí, en esta fórmula, cuando la vemos en esta fórmula, lo vemos un poco diferente. Aquí, ustedes ven. Aquí ponen el dato al cuadrado más el otro dato al cuadrado, pero aquí me pone algo diferente porque se repiten el dato. ¿Entendido? Entonces,
El 1 se repite 2 veces, pues le pongo 2 veces que se repite y lo elevo al cuadrado. El 2 se repite 5 veces, bueno, pues lo pongo 5 veces, 2 al cuadrado. Recuerden que primero elevamos al cuadrado y luego multiplicamos por el... O sea, primero la potencia y luego la multiplicación, todo eso se cae de la mata. El 3 se repite 7 veces, pues entonces lo multiplico por 7, el elevado al cuadrado. El 4 se repite 5 veces, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por 5. Toda esa sumatoria, elevo al cuadrado el 5 y lo multiplico por 2, elevo al cuadrado el 3, lo multiplico por 7. Todo eso me va a dar 215. Y eso sencillamente lo divido entre 21. Cuando divido primero adentro, ¿verdad? Del radical y busco la raíz cuadrada, pues entonces me va a dar 3.1997, aproximadamente 3.20. Si me fijo en la relación que debe de tener la media aritmética con la media armónica y media cuadrática que le puse por aquí, vemos que la media cuadrática debe de ser como mayor que las otras. Esa es la mayor de todas. Miren aquí donde está. Claro, porque si la media aritmética es menor o igual que la media cuadrática, entonces la media cuadrática es mayor o igual a la media aritmética, como lo vemos aquí. ¿Se entiende? O sea que estamos trabajando bien. Vamos a ver si Excel me da también alguna idea. Profe. Adelante. Las medidas de centralización son esas 4. Entonces. No, las medidas de centralización son 7. 7. Media aritmética, mediana, moda, media geométrica, media cuadrática, media armónica y media ponderada. Profe, ¿y la media acotada que dice en Excel qué es? La media acotada que dice Excel es, yo creo que es la misma media ponderada, pero tendría que probarlo. Creo, no estoy seguro. Vamos a probarlo. Hace un procedimiento, hay que hacer un procedimiento porque me dice que como que hay muchos datos. Déjeme ver. Igual, media acotada. Realmente no la había visto, honestamente. Déjame ver, media acostada. ¿Qué me dice? La matriz y el porcentaje. Ah, ok. Esa es la misma media ponderada, pero hay que tener una tabla. Porque me dice porcentaje. Si ustedes se fijan en el video que yo hice, va a tener la matriz y va a tener un porcentaje. Si usted lesiona primero la matriz, le da punto y coma, luego el porcentaje le va a dar la media ponderada. Para eso hay que tener una tabla. Ok. Sí. Bien. Pueden preguntar que yo no me lo sé, lo investigamos o vemos, o le digo que no lo sé. Porque imagínense, yo no me la sé toda. Hasta ahora no me la sé toda. Si ustedes encuentran a alguien que se la sabe toda, me avisan para yo coger clase con él. Media cuadrada, cuadrática. Aquí no veo ninguna media cuadrática, aunque dice jerarquía, no, jerarquía de media es para probarla. No me da media cuadrática Excel, no me da la opción, pero ya tenemos ahí cómo calcularlo. Lo que pasa es que puedes... Adelante. ¿Usted va a enviar eso? Sí, claro. Por el grupo. Claro que sí, el Excel completo, para que ustedes tengan todo. Ok. Bien. Entonces continuamos con la media geométrica. La media geométrica, cada una de ellas en el material que yo le envié, tiene algunas definiciones. Si ustedes necesitan algo extra, pues me pueden escribir y le damos algo extra de esto. Yo realmente estoy dándole estas un poquito más detenida, con más detenimiento, porque entiendo que se explica poco y la vemos poco, hasta en los libros la vemos poco eso, en algunos libros básicos. Entonces, media geométrica. Que me lleve esta caja para el garaje. El micrófono, por favor. Gracias. La media geométrica es la raíz enésima ¿de qué? Del producto de los datos. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un dato y lo multiplico por otro y lo multiplico por otro, es lo mismo que una potencia, 3 por 3 por 3 por 3, es lo mismo que 3 a la 4. Entonces, por eso usted ve que dice el dato elevado a la frecuencia, por el dato elevado a la frecuencia, por el otro dato elevado a la frecuencia. Y entonces la n va a ser la cantidad de datos. Eso se cae de la mata, ¿verdad? O sea, aquí en este caso va a ser igual a 21 porque hay 21 datos. Vamos a ver el ejercicio ya entonces
resuelto para que lo puedan visualizar. Le vuelvo a repetir, si alguno no está entendiendo o no ha entendido algo, que hable. Yo me voy hasta la pizarra y le explico con más detenimiento, manual. Yo lo estoy haciendo aquí rápido. Yo creo que ustedes, porque creo que ustedes lo entienden. Si no lo entienden, pues entonces hablen. Hablen. Bueno, mírenlo aquí. Media geométrica. Vemos en los datos que el 1 se repite ¿cuántas veces? 2 veces. El 2 se repite 5, el 3 7, el 4 5 y el 5 2. O sea, yo lo que voy a ir resolviendo, 2 a la 5, 4 a la 5, 1 a la 2, 3 a la 7 y 5 al cuadrado. Y busco la raíz enésima de ellos, o sea, la raíz con índice 21 en este caso. Y eso me va a dar 2.76. 2.76. Vamos a ver si de la media geométrica Excel me tiene algún cálculo rápido. Media geométrica, mírenla aquí. Media geométrica, le hago doble clic y selecciono los datos, sencillamente. Cierro el paréntesis y para adelante. 2.75, mírenlo ahí, exactamente igual. ¿Se entendió? Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, en el libro, Hágalo otra vez, profe, el proceso en Excel, que no me Claro. di cuenta dónde usted le da para Claro. que salga ese tiempo. No hay problema. Se lo voy a ir haciendo al paso. Entonces, claro, cuando el Excel me lo permite, que a veces como que se me frisa. Dele, ¿y usted tiene una computadora ahí? Yo No, de estoy igual. en la computadora, sí. Sí, signo de igual. Y escribe MEDI, media, ¿verdad? Y va a buscar donde dice media punto geométrica. Le tiene que dar doble clic. Si le hace un solo clic, no le va a funcionar. Le tiene que dar doble clic. Y ahí le va a aparecer la función donde dice número 1, punto y coma, número 2. Cuando le dice siempre así, lo que hay que nada más seleccionar los datos. Usted va, le hace clic izquierdo y lo selecciona, ¿verdad? Le cierra el paréntesis. Si no le cierra el paréntesis también da lo mismo, pero yo acostumbro a cerrar el paréntesis y le doy a enter y automáticamente me lo da. Si yo le hago un clic a donde calculé, me voy aquí a la barra de fórmula, me va a decir qué fue lo que hice. O sea, cuando yo le mando el documento, ustedes pueden, como vean un dato, ustedes le hacen un clic al dato y se van a la barra de fórmula. Eso es la barra de fórmula. Y ahí le va a decir qué fue lo que se hizo. ¿Entendido? Ok, gracias. Siempre. Gracias, sí. ¿Tienen alguna pregunta? sí, profe, en el libro que te mandan en resumen, solamente está la fórmula para datos agrupados. O sea, las últimas fórmulas no está despejada, sí. Como que la tiene del lado izquierdo. Ok, vamos, como le vamos a mandar este Excel, ahí entonces usted la va a hacer el complemento. Gracias. Sí. Recuerden que toda la teoría, la ventaja, la desventaja, para qué se usa, todo eso yo se lo estoy dejando a ustedes. Yo me estoy yendo directamente a los cálculos para que estemos claros, porque realmente como tenemos demasiado cosas que ver, demasiado. Si me pongo detalladamente a explicarle dónde se usa, qué esto, qué lo otro, no vamos a llegar donde yo considero que es lo importante, que son los cálculos ya de inferencia estadística, porque toda esta partecita es como prácticamente teórica o básico. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a continuar con otras medidas. Ya tenemos, hagan el resumen en su mente o escríbanlo. Las medidas de tendencias centrales son media aritmética, mediana, moda, media ponderada, media geométrica, media cuadrática y media armónica. 7 son. Entonces ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Otro grupo de medidas. Dispersión.
¿Qué usted entiende cuando hablamos de medida de dispersión? Bueno, prueba que son datos que se encuentran en distancia, o sea que existe una relación entre una distancia entre dos puntos, vamos a decir. Ok. También podemos decir que la medida de dispersión lo que hacemos es analizar qué tan disperso con relación a la media se encuentran los datos. Entonces, Ah, vamos a ver. Estas medidas que se encuentran en el rango y eso, ¿verdad que sí, profe? Exactamente. Dice la medida de dispersión más comunes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Existen otras medidas de dispersión que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como rango semi-intercuartil o semicuartilar, rango percentilar y coeficiente de variación. Nosotros vamos a verlo todo, no hay problema, con eso no hay problema. Ya con el asunto del rango, yo creo que está bastante claro que el rango es el dato máximo menos el dato mínimo. O sea, si yo quiero calcularle el rango a estos datos, rango, vamos a ponerlo aquí, para ir diciendo todo. Cuando yo le mande el Excel, usted no tenga que estar, no esté perdido. ¿Qué es esto? La fórmula del rango se puede simbolizar con una letra R, o sea, el rango, dato máximo, recuerden que X sub I, o sea, dato máximo menos dato mínimo. En este caso, sumamente fácil, ¿cómo calcularlo? Decimos que el rango es igual a, ¿cuál es el dato máximo aquí? 5. Sencillamente, igual a 5 menos 1. Y el rango aquí va a ser igual a 4. Vamos a ver si Excel nos dice algo del rango. Rango. No, aquí me da rango percentilar. Percentil. No me da el rango. Otra fórmula, usted puede poner max ahí, igual a max, el que va a tirar el máximo, selecciona en la matriz, menos min, que es el dato mínimo de esa matriz, y ahí le va a calcular. Sí. Eso, aunque se suene como que no tiene importancia, lo que él está diciendo es muy importante, porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, con 5,000 datos, no es tan fácil identificarlo. Excel lo puede hacer solo. O sea, si usted dice, lo que él está diciendo es decir, igual max, le hace doble clic y selecciona la matriz, todos los datos que haya, y Excel automáticamente, usted cierra el paréntesis y le dé enter, le va a decir cuál es el dato máximo. De igual forma, si dice igual min, le hace doble clic y selecciona los datos, pues entonces Excel también le va a dar cuál es el dato mínimo que hay en esa matriz. Vuelvo y le repito, si estamos trabajando con pocos datos es fácil identificarlo, pero si estamos trabajando con 5,000 datos, 10,000 datos, no es tan fácil. ¿Entendido? Sí, maestro. Vámonos con la varianza. Vámonos con la varianza ahora. Ahí ya le dejo a ustedes la característica del rango. Vámonos con la varianza. Miren, en ocasiones nosotros tenemos el privilegio de trabajar con la población, como es en el caso de educación. En educación se puede trabajar con la población, no es tan difícil. Pero la mayoría de los estudios estadísticos se hace con muestra, porque no es tan fácil a veces hacer la recopilación de la población, e incluso suele ser hasta de carácter destructivo trabajar con la población. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un estudio con la caoba, pero yo requiero de mochar la caoba, yo no puedo trabajar con la población porque la voy a destruir, la voy a acabar. Entonces yo tomo, por ejemplo, una muestra de la caoba que haya y hago el estudio. Pero atendiendo a esa necesidad, la estadística tiene dos formas de trabajar, ya sea para la muestra como para la población. Repito, la mayoría de las veces trabajamos con la muestra,
Entonces, la varianza se simboliza para la muestra como S al cuadrado. Es una medida cuadrática poco usada y poco razonal también, cuando son datos que no son cuadráticos, cuando son datos así como estamos trabajando, cantidad de hijos. Es hasta poco razonal, como dicen, acá esto es como un disparate, pero realmente se puede trabajar. Y en la población es la misma S, pero en griego, sigma cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos fórmulas? La diferencia es que la media aritmética para la muestra se trabaja como X barra, pero la de la población se trabaja como mu, que también es una X en griego. Y en la muestra tenemos n menos 1. La n está minúscula y se le resta 1. O sea, que a la cantidad de datos le resta 1. En cambio, a la población se trabaja con n mayúscula y no se le resta nada. Son las diferencias que podemos ver con lo que es la varianza. Pregunto, profesor. Adelante. En mu es lo mismo que la media aritmética. Exacto. De acuerdo. Lo que pasa es que la media aritmética es para la población. Aunque algunos libros no atienden a esa diferencia y ponen sencillamente mu. Y estamos hablando de la media aritmética. Entonces, para trabajar la varianza, ya le puse ahí la fórmula más o menos condensada para datos no agrupados. Vamos a ver la forma de cómo trabajarla con los datos que tenemos ahí. Todo lo vamos a concentrar a esos datos. Tenemos por aquí el ejercicio resuelto para que ustedes puedan ver el comportamiento. Ya ustedes saben que si no entienden lo que estamos haciendo, pues entonces pregunten. Bien, ¿qué es lo que nos dice? La fórmula nos dice que es la sumatoria de igual a 1 hasta n. ¿De qué? De el cuadrado del promedio de la desviación. Así se llama esto. O sea, x menos la media es el promedio de la desviación de unos datos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sencillamente, yo voy a ir tomando cada dato, le voy restando la media y le voy elevando al cuadrado. Cada dato restándole la media y elevándolo al cuadrado. Cuando tenga toda esa sumatoria, entonces lo divido entre n menos 1. Yo considero que esto vamos a tener que explicarlo, porque aquí hay cosas que se quedan perdidas. Vamos a explicarlo en la pizarra. Ok. Profe, Pro- usted primero, bueno, ya usted lo va a explicar, está bien. Sí, lo voy a explicar porque ahí se fue muy directo. Realmente, si lo dejo así, yo sé que van a quedar muchos que quizás por vergüenza no van a preguntar, pero se van a quedar con la duda. Porque hay que sacar primero la media de todos los datos, media aritmética. Ya la tenemos. Recuerda que la Sí, calculamos atrás, ok. que es la media aritmética es 3. Pero sí, hay que sacar primero la media. Ah, ok. Yo no lo vi, no estaba. Sí. Aquí tenemos los datos. Ya sabemos que la media aritmética para esos datos es igual a 3. Esa es la media aritmética. Entonces, para calcular la varianza, S al cuadrado, lo que tenemos es que tomar cada dato. En el caso de 1, restarle su media, o sea, la media aritmética, y elevarlo al cuadrado. ¿Verdad? Tomamos x sub 1. Eso le voy a sumar x sub 2. Ahora, como ese dato es el mismo, yo puedo decir que eso se repite 2 veces y estamos en lo mismo. Y me voy entonces al 2 y digo el 2 menos la media elevado al cuadrado. Pero como tengo que repetir el 2 5 veces, para yo repetirlo 5 veces, mejor digo, lo multiplico por 5 y me voy a más. Me voy con el 3. Con el 3, tengo que repetirlo ¿cuántas veces?
7 veces. O si lo tengo que repetir 7 veces, sencillamente lo puedo poner multiplicado por 7. Porque recuerden que una multiplicación es una suma sucesiva. Entonces digo 3 menos 3 elevado al cuadrado. Más el 4 se repite 5 veces. Entonces digo, bueno, voy a multiplicar por 5, 4 menos 3 al cuadrado. Y esto entonces tenemos el 5 que se repite 2 veces, 5 menos 3. Diga. ¿Alguien dijo, profe? No, profe. Confirmando. Adelante. Está lloviendo mucho, profe, ¿no? Ok, está bien, no hay problema. Si tiene que marcharse, imagínense. No hay más nada que decir. Bien, entonces, desarrollando esto, decimos que la varianza aquí va a ser igual. 1 menos 3 me da menos 2. Al cuadrado me da 4. Por 2, el mismo 4. ¿Cierto? Sí, profesor. ¿Cómo fue, profe? Sí, profe. Ok. Entonces aquí decimos 2 menos 3 me da menos 1. Al cuadrado me da 1. Por 5, 5. ¿Verdad? 1 y lo multiplico por 5, 5. En este caso, 3 menos 3 me da 0, el cuadrado 0 por 7, 0. Profe. 1 menos 3 dado al cuadrado por 2, 4 por 2, 8. 8. Aquí. No, la primera parte. En la primera, profe. Ahí. Ok. Menos 2, 4 por 2, 8. Sí, excelente. Están activos. Hay profesores que cuando se equivocan dicen, no, yo lo puse de maldad para ver si te están activos. Mentira, me equivoqué. ¿Cuál es el show? Somos humanos, profe. ¿Verdad? ¿Cuál es el show de demostrar y de que no, que usted no se equivoca? No, eso no es nada. Aquí tenemos 1 al cuadrado 1 por 5, 5, ¿verdad? Y por último, el 2, el 8 aquí. Todo eso dividido entre 21 menos 1, que me da 20. Entonces tenemos 16 más 10, 26. No. Estamos hablando de que la varianza es igual a 26 sobre 20. 13 quintos. ¿Qué me da? 1.3. ¿Eh? 1.3. 1,3. 2 puntos será. Hay Ah, que un 20 día abajo, entre profe. 10. No era entre 20, profe. Entre 20, profe. Sí, entre 20. Lo que pasa es 1.3. que lo reduje ahí con la mente y lo llevé también ahí. 1.3. 3 o 30. 1.3. Estamos hablando de que estamos hablando de hijos. Aquí hay que ponerle el nombre de la variable. Y miren por qué le dije que es irracional. 1.3 hijos al cuadrado. ¿Y qué es ese dato? Miren, es importante nosotros saber, bueno, yo lo sé calcular, pero sí, ¿qué me dice ese dato? Como la varianza es qué tanto se alejan los datos alrededor de la media aritmética. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, sencillamente así mismo como lo dice. Dice que la varianza es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como el promedio de las desviaciones respecto a su media elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo yo lo interpreto? Sencillo. La cantidad de hijos de la barriada donde hicimos en la encuesta se aleja 1.3 alrededor de la media, se aleja 1.3 alrededor de la media,
sea, la cantidad de hijos de la barriada X se aleja 1.3 hijos al cuadrado alrededor de su media. Cuadrar esa interpretación ahí con lo que dice acá, que se lo voy a colocar. Es como usted hacerle, interpretar es como usted decir qué es eso. ¿Qué tenemos? Es usted cuadrar esta definición con lo que usted sacó. Es como usted hacerle un escrito, leerlo. Entonces, la cantidad de hijos de esa barriada se aleja 1.3 hijos al cuadrado alrededor de la media. También puede ser. ¿Se entiende esa parte ahí? Repítala, profe. Por favor. La cantidad de hijos de la barriada X, o sea, hay que mencionar primero donde hicimos el estudio, se aleja 1.3 hijos al cuadrado alrededor de la media. La cantidad de hijos de la barriada X se aleja 1.3 hijos al cuadrado alrededor de la media. Ya ahí lo cuadra realmente. Lo importante es que usted mencione, dónde hizo el estudio, que mencione la variable, el nombre de la variable, que mencione el dato que le da y que diga al final alrededor de la media. Eso es lo importante. Eso es lo que yo evalúo cuando voy a interpretar una medida estadística. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta? Ajá. Profe, Sí. exacto, como usted dice, pero de acuerdo al enunciado que